Fin y principio. Wisława Szymborska. Después de cada guerra alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, la ceniza, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro. Alguien poner un vidrio en la ventana y la puerta en sus goznes. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra, a reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas jirones de tanto arremangarse. Alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará asistiendo con la cabeza en su sitio, pero a su alrededor empezará a ver algunos a quienes les aburra. Todavía habrá quien a veces se encuentre entre hierbajos, argumentos mordidos por la derrumbe, y los lleve al montón de la basura. Aquellos que sabían de qué iba aquí la cosa tendrán que dejar su lugar a los que saben poco, y menos que poco, e incluso prácticamente nada. En la hierba que cubra causas y consecuencias, seguro que habrá alguien tumbado con una espiga entre los dientes, mirando las nubes. Cuando miramos la autora Wisława, encontramos una narrativa muy interesante a nivel de lo que es la vanguardia en el campo de la literatura y la poesía. Wisława fue una mujer que no tuvo grupos ni movimientos, no utilizó los colectivos, sino que su trabajo era directamente individual. Su poesía era un asunto autoritario, donde la narrativa o los hechos que ella mostraba era la realidad de lo que estaba sucediendo, de lo que pasaba, de lo que los sentidos acogían. En la poesía de ella nos vamos a encontrar con la realidad cruel y amarga de la causa de la guerra, de la violencia, del despojo. Nos vamos a encontrar con que no hay héroes ni hazañas, pero con algo bello y a la vez terrorífico. Nos encontramos con la vida cotidiana, con la realidad del ser. En ella encontramos matices directamente encontrados en la vanguardia, matices como la evocación, primero del sentido de la escucha, que se hace por medio de la palabra, la naturaleza, los ambientes, la recreación de los lugares, los olores, los sentimientos. En el poema que narramos, Fin y Principio, es uno de los clásicos de ella. Encontramos la realidad en la cual todo ser humano, dentro del contexto en el cual ella lo escribió, está sometido. La violencia, el despojo, la muerte, la angustia, las lágrimas, pero con un mensaje bonito y a la vez cruel. La vida sigue, todo sigue, nada ni nadie es indispensable. Al fin y al cabo hay que recoger los escombros, al fin y al cabo hay que volver a construir las casas, hay que volver a comenzar de nuevo, así eso implique que en alguna ocasión todo se destruya. Wisława tiene un punto de encuentro muy interesante con Eliot. El punto de encuentro es el tema de la simultaneidad y el correlato objetivo. Resulta que Wisława, en el tema de la simultaneidad, nos muestra de que el relato gira en torno a una realidad y llega a un punto fijo. En ella nos encontramos directamente de que todos sus relatos, sus poesías, todas sus letras nos muestran la realidad de la vida cotidiana, la crudeza de la existencia, la simultaneidad.
Y en el correlato objetivo nos muestra también algo muy particular, y es que en ella, a pesar de que su narrativa es directamente para plasmar la realidad, la vida cotidiana, todo lo que está alrededor habla. La naturaleza, los sentimientos, las emociones, los instantes, la realidad que vive el pueblo. Y en comparativa directamente con Magda Portal, vemos que hay un punto de encuentro interesante. En los poemas carcelarios que nos narra la peruana, también hay unos puntos de encuentro. La naturaleza habla, los sentidos muestran. El deseo de salir de la cárcel me hace ver una realidad que no puedo tocar. Sin embargo, esa realidad que no puedo tocar está, como en el poema que leímos, que proclamamos, fin y principio, los puntos de encuentro directamente de la realidad, como la guerra, la cárcel, el sufrimiento, las emociones, la naturaleza, juegan un punto importante en la narrativa literaria. En Eliot, la simultaneidad, el correlato objetivo, en Magda Portal, las vivencias de la realidad que vive el pueblo y del cual está sometido y no puede salir. La obra de arte dentro del campo de la vanguardia nos señala que también es un punto de inflexión importante. Por ejemplo, el tema del arte es algo que incomoda, es algo que estorba, pero a la vez es algo estético que nos ayuda a una comprensión de una realidad. Esta figura de macramé, que dentro del francés significa nudo, era un arte antiguo en el cual se adornaban directamente los tapetes de las personas importantes. Aquí para señalar directamente a nuestro querido Apollinaire con los caligramas, donde los caligramas nos mostraban un asunto esencial dentro de la vanguardia. El dibujo que se formaba con las letras era la expresión de una realidad que se le quería plasmar. Sin embargo, no tiene similitud con la letra o la literatura o el poema o el cuento, la narrativa que se da a conocer. Los caligramas también eran una expresión, digámoslo así, de interpretación que incomodaban al lector, pero también a los políticos o a aquellas personas que querían acercarse. Por medio de los caligramas se hacía una crítica a la sociedad del momento, como el arte que hace una crítica a los instantes históricos en los cuales nos movemos. Nuestra querida poetisa tiene aquí un punto de diferencia, pero a la vez de encuentro y similitud con Apollinaire. El punto de diferencia es que ella va a ser más directa y va a hablar de la guerra, va a hablar de la política, va a hablar de todos esos asuntos importantes del momento que se están viviendo dentro de todo este contexto de guerra y violencia. Apollinaire va a ser un poco más tranquilo en la narrativa y no va a ser tan directo. Punto de inflexión, pero el punto de encuentro es que tanto las letras como el arte nos ayudan a que son formas revolucionarias, como Magda Portal, que nuevamente la cojo, de decir lo incómodo que se siente el pueblo ante muchos asuntos que devastan la sociedad, como la desigualdad, los odios, la violencia, la muerte, pero al mismo tiempo el silencio. Con Odiseas de Litis sucede algo muy particular y es el punto de diferencias. En Odiseas de Litis encontramos la búsqueda del héroe poético, de la naturaleza que se transforma en lo divino, la búsqueda de la hazaña, el reconocimiento. Con Wisława pasa algo más particular, y es que Wisława nos va a enseñar la realidad, va a ser directa. Mientras para Odiseas de Litis la guerra es una necesidad, Wisława va a ser una crítica en busca de la reconstrucción, de la paz,
Para la reconstrucción de la paz es necesario hablar de la guerra, con dolor, con sufrimiento, con angustia, diciendo la vida sigue. El Itis nos muestra que la transformación se da por la guerra y esta es una necesidad para que las cosas venideras lleguen de nuevo. Y por aquí, recordando el gato, que al fin y al cabo la vida sigue y es indiferente a la realidad en la cual nos desenvolvemos. Llega, nos acaricia, juega con nosotros y si nos morimos, él simplemente sigue con su existencia. Somos esclavos.